El día de hoy explicaremos la temática de la prehistoria. Para esto tenemos que conocer cuáles son las edades de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, para ser más comprensible, suele dividirse en las siguientes edades: edad de la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La edad de la prehistoria inicia con la aparición del ser humano o con la aparición del género Homo y se extiende hasta la invención de la escritura. La Edad Antigua inicia con la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la toma de Constantinopla por los turcos. La Edad Moderna se extenderá desde la toma de Constantinopla por los turcos hasta lo que fue la Revolución Francesa, y la Edad Contemporánea se extiende desde el inicio de la Revolución Francesa hasta el día de hoy. Como ustedes podrán observar, el hecho que da cierre a una edad da inicio a otra. Ahora nos centraremos en resaltar los aspectos más importantes de la prehistoria. La prehistoria es una edad de la historia de la humanidad que inicia con la evolución de los seres humanos y culmina con la aparición de los primeros escritos. Se caracteriza por la fabricación de instrumentos, herramientas y armas, primero de piedra y luego de metal. Comienza en esta etapa la organización social que permitió el trabajo en grupos, ya que el ser humano debía vivir en grupos para protegerse de animales o fieras que lo atacaran. También surgen en esta etapa sociedades más complejas. El asentarse en un lugar fijo para vivir le permitió al ser humano el desarrollo de actividades como la agricultura y la ganadería. También se comenzó a realizar el trueque que daría origen al comercio. Haremos referencia a la división clásica de la prehistoria. La prehistoria comprende dos grandes periodos, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra, a su vez, se divide en tres periodos: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Y la edad de los metales comprende tres periodos: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Se denomina edad de piedra porque las herramientas fueron fabricadas de piedra y sílice. En cuanto a la edad de piedra y el paleolítico, resaltaremos las siguientes características. En esta etapa el hombre vive en cuevas o pequeñas chozas elaboradas con ramas, huesos, pieles de animales. También se van a empezar a crear las primeras aldeas. El ser humano es nómada, es decir, que no vive en un lugar fijo, es errante, se va moviendo de lugar en lugar en búsqueda de alimentos. Va a comenzar también lo que es el dominio del fuego. Aparecen las principales armas de caza y utensilios de piedra como punzones y arpones. En esta etapa del Paleolítico, el ser humano se viste con pieles de animales o simplemente viven sin cubrirse. También es importante resaltar en esta etapa el desarrollo del arte rupestre y el arte mueble. El dominio del fuego es quizá el avance más importante de la etapa del Paleolítico, ya que alrededor de él se va a producir la relación entre los miembros del grupo y esto facilitó la comunicación y el desarrollo del lenguaje. En cuanto a las manifestaciones artísticas como el arte rupestre y el arte mueble consistió en la fabricación de estatuillas de piedra y de asta que representaban a algunos animales y al propio ser humano.
El arte rupestre, en tanto, eran grabados y pinturas que el ser humano realizaba en las cuevas, representando algunas escenas de su vida. La Edad de Piedra tiene también una etapa de transición que es el Mesolítico, caracterizado porque el ser humano todavía es nómada, aunque algunos sectores comienzan con el sedentarismo. La alimentación se procuraba por medio de la recolección de frutas, semillas, raíces, se cazan animales salvajes y se pesca. Veremos cómo empieza a organizarse los primeros asentamientos y las primeras sociedades. En cuanto al neolítico, resalta el hecho de que el ser humano comienza a pulir la piedra, lo que le permite usar herramientas más eficientes y prácticas. También va a practicar lo que es la agricultura, pero de manera rudimentaria. Se vio obligado prácticamente el ser humano a producir alimentos. Por esto es que se comenzó a establecer en un lugar fijo y construyó sus primeras viviendas. Se produce también la domesticación de los primeros animales, dándose lugar a la ganadería. Algunos de estos primeros animales domesticados fueron las ovejas, los bueyes, los cerdos, los perros. En el Neolítico, el ser humano es sedentario y desarrolla la agricultura megalítica. También empiezan a aparecer las primeras comunidades organizadas jerárquicamente. Es importante recalcar que al final de este periodo surge la rueda, un invento que permitió al hombre el traslado de un lugar a otro de forma sencilla de productos y mercancías. Estos hechos hacen que denominemos a este periodo como la Gran Revolución Neolítica, ya que los avances producidos en esta etapa contribuyeron al progreso de la humanidad. En cuanto a la edad de los metales, este es el último periodo de la prehistoria. En esta etapa los seres humanos van a descubrir y utilizar los metales, aprendiendo la técnica de la metalurgia. Resaltan tres periodos: la edad de cobre. El cobre fue el primer metal en ser empleado por la humanidad, dando nacimiento a la metalurgia. El cobre se utilizó para armas de combate como puñales, puntas de flecha, espadas, hacha. Permitió el aumento de la producción. También el aumento demográfico, es decir, el aumento de la población, y se empiezan a construir ciudades. En la edad de bronce se va a observar enfrentamientos bélicos. El bronce es la aleación que existe entre el cobre y el estaño. Se desarrolló en esta etapa la división del trabajo, es decir, la especialización. Algunos eran herreros, otros eran carpinteros, labradores, etc. La última edad o el último periodo de la edad de los metales es la edad de hierro. El hierro se usó para armas e instrumentos de agricultura como palos, picos, vasijas. El pueblo que portaba armas de hierro dominaba a sus vecinos. Es importante resaltar en la prehistoria este hecho como fue el paso del nomadismo al sedentarismo. En la prehistoria observaremos dos periodos que resaltan, principalmente en la Edad de la Piedra, lo que es la economía parasitaria en el Paleolítico, donde el ser humano es nómada, es decir, no vive en un lugar fijo, anda errante, se mueve de un lugar a otro en busca principalmente de alimento. Va a desarrollar actividades de subsistencia como son la recolección de frutos, raíces, la caza de animales. En cambio,
en el Neolítico se produce una economía de producción. El ser humano en esta etapa ya es sedentario. Observaremos el desarrollo de actividades productivas como la agricultura y la ganadería. La agricultura porque el ser humano comienza a cultivar la tierra, en tanto la ganadería se caracteriza porque el ser humano domesticará y criará animales. También es importante resaltar lo que ha sido la etapa prehistórica en este lado del mundo, en América. Para esto tenemos que conocer la periodificación de la América prehispánica o precolombina. Pero, ¿qué significan estos términos? Haremos referencia a los periodos de la historia donde resaltamos los pueblos que existen en América antes de la llegada de los colonizadores, precolombina antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Resaltaremos varias etapas donde se ve un nivel de evolución distinto en los pueblos. Solamente algunos llegaron a la etapa imperial. Resaltemos entonces a continuación los aspectos importantes. Los periodos o etapas son el periodo lítico, paleoindio, el periodo arcaico, el periodo formativo o preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico o imperial. El periodo lítico se caracteriza porque los primeros instrumentos son de piedra y el ser humano acá en el Nuevo Mundo o en lo que es América es nómada. Cabe aclarar que el término lítico hace referencia a piedra. En el periodo arcaico se produce la domesticación de plantas y animales. Los pueblos americanos basan su economía en la agricultura y el pastoreo. También va a aparecer la cerámica y los primeros textiles. En la etapa del periodo formativo o preclásico se va a producir la concentración de grupos humanos en aldeas. En tanto, en el periodo clásico se producirá la transformación de esas aldeas en centros urbanos y religiosos. Acá surgen las élites políticas, militares y religiosas. El periodo posclásico o imperial tiene una duración que se extiende hasta la llegada de los españoles. Acá observamos la construcción de grandes ciudades y obras de arquitectura monumentales. Llegaron a la etapa imperial el imperio azteca, el imperio inca, dos civilizaciones americanas altamente desarrolladas para su tiempo. De esta manera, hemos resaltado los aspectos más importantes de la prehistoria. Los invito a complementar este material con la lectura de los textos asignados. Hasta la próxima temática.